Eso. Ujú. Muchas gracias, Pastor Antonio, por permitirnos grabar este espacio, este tiempo de estudio bíblico que tenemos, que hoy trata sobre dar una introducción a la epístola de San Pablo a los Gálatas, que va a ser un poco la temática que vamos a tener al menos durante 2, 3 meses, que nos va a dar de espacio para poder tratar juntos desde una perspectiva luterana y bueno, yo cuando digo de una perspectiva luterana es como nos decía ayer el pastor Allison en el grupo de jóvenes. Es decir, no podemos sino comprender, eh, no podemos sino comprender que somos luteranos y descubrimos que somos luteranos precisamente porque vemos en la confesión el mismo texto de la Sagrada Escritura. Entonces, fue algo que nuestro hermano Martín Lutero quiso dejar muy claro y desde luego nos invita realmente a hacer una reflexión. Vamos a ver la importancia que la carta de San Pablo a los Gálatas tiene para toda la iglesia, pero especialmente para Lutero en su formación como pastor y también como teólogo, pero sobre todo como eh, el iniciador de la reforma del siglo XVI. Y bueno, pues como introducción, tenemos que tener nuestro espacio para pedir a Dios que nos ayude y vamos a orar encomendando este tiempo al Señor. Padre Celestial, te agradecemos muy grandemente el hecho de que nos hayas convocado a estar aquí para estudiar tu palabra, para verla más de cerca. Pedimos el auxilio de tu Espíritu para poder proclamarla en medio de no una libre interpretación, sino de una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Pedimos, Señor, que nos des esta sabiduría y nos guíes, Señor, en cada recoveco de cada uno de estos textos que vamos a ir repasando y estudiando durante estas semanas. Deseamos que esta carta a los Gálatas sea de bendición para nosotros. Obra y úsala también para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien junto con el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, pues tenemos que decir que la carta de San Pablo a los Gálatas es una carta que está dictada por Pablo a su amanuense más cercano y que hace posible finalmente que todo este cuerpo de doctrina que recibimos nos sea realmente de gran provecho para nosotros desde el siglo primero y desde la propia experiencia del apóstol Pablo, ¿no? Que escribe prácticamente esta carta. No se ponen muy de acuerdo muchos de los teólogos desde Éfeso o desde probablemente Corinto, ¿no? El motivo de y la relación de Pablo con la región de Galacia es una región que está situada justo en el centro de la península anatólica, que es la actual Turquía, ¿no? Estaría prácticamente en el centro norte de esta península, de la actual Turquía, y que de alguna manera en torno al año 50, al año 57, algunos teólogos biblicistas o especialistas en Biblia, pues están datando en torno al 54 aproximadamente para no estar ni a una ni a otra. Estamos hablando prácticamente de unos 10 a 8 años antes de la muerte de Pablo, que se data su muerte en torno al año 67 después de Cristo, ¿no? Claramente los destinatarios de esta carta son los propios Gálatas, ¿no?
Son numerosos los padres de la Iglesia que están haciendo una continua referencia a la carta a los Gálatas y realmente fue una carta fundamental para la vida de la Iglesia y para la doctrina y fundamento de la propia Iglesia, ¿no? Es poner estas columnas sobre las cuales se va a edificar y se van a poner el resto de los ladrillos de lo que significa la doctrina cristiana para todos nosotros. Y prácticamente pues se define que pudiera estar en torno al tiempo de Claudio Nerón, en la época de los romanos, como emperadores de Roma. Pablo visitó muy poquito esta región realmente y lo que sí tenemos claro es que ha tenido una muy buena relación epistolar. Aunque Pablo llega por primera vez a esta región, precisamente retenido por una enfermedad y retenido incluso también por no un grave accidente, sino por una lesión. Recordamos cómo Pablo fue apedreado en Listra, donde tuvo una experiencia que en Corinto, en las cartas de Corintios, expone como un momento, un lugar en el que él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero tuve una visión del Señor, ¿no? Y él vio la gloria de Cristo en ese momento como si hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte y que relata precisamente y nos habla precisamente desde esa misma experiencia cómo es la vida y la relación en la eternidad y cómo es el proceso cuando un cristiano marcha de este mundo, ¿no? En esta epístola tan consoladora como puede ser el capítulo 15 y en adelante de Primera de Corintios. Y bueno, pues él allí tiene esta experiencia. La región es una región de gente dura, muy cerrada al Evangelio, y él va a encontrar de inicio una gran oposición al Evangelio, como podéis ver, es apedreado, es perseguido, y además, finalmente, en el poco fruto que empieza a haber, este fruto se va multiplicando y se va multiplicando especialmente dentro de lo que es el área de la vida de los gentiles, ¿no? De gente no judía y también de judíos que están en las sinagogas de esta región, de Galacia, en el centro norte de Turquía, y que van a convertirse al Señor y van a ser parte de la iglesia y que a la vez van a traer tanto bendición como una gran problemática, como vamos a ver, y que va a ser una de las grandes temáticas que Gálatas y su carta nos va a dar a todos nosotros, ¿no? Galacia es una región, para que os pongáis un poco en, la, en circunstancias de cómo era este lugar, es un punto de encuentro donde los ejércitos romanos se reunían antes de ir a las batallas en el área de Asia y de Palestina. Y era un punto también de encuentro de los ejércitos hacia Europa. Había un importante destacamento romano en esta región, también por el miedo que los romanos tenían a perder la fuerza y la preponderancia de su ejército, de su imperio en la zona. Y esto hace que el ejército romano abusara en su ocupación ante los gálatas, generando un mal ambiente, una presión imperial sobre los ciudadanos de esta región y que los romanos fueran mal vistos realmente, ¿no? ¿Esto qué relación tiene con la carta? Bueno, pues explicar esto precisamente nos explica cómo es el carácter de los Gálatas. ¿Por qué esa sospecha contra todo lo extranjero y todo lo extraño? Y cómo el Evangelio fue uno de esos frutos más que son rechazados en inicio por este pueblo precisamente como algo que es extraño o extranjero a la propia cultura celta de estos famosos grandes guerreros que eran los Gálatas y que
muchos de ellos se dedicaban a las artes de la guerra como mercenarios, prestando sus servicios a Roma especialmente, pero también a cualquier otro que pudiera querer estar pagando sus servicios. Así que hay una especie de buena y mala relación con los romanos y con todo lo que tiene que ver también con el judaísmo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con lo extraño, como os decía, a su propia cultura. Y no parece ser que fuera un lugar muy próspero para la agricultura por sus terrenos muy rocosos y se dedicaban básicamente al comercio, la ganadería, la hostelería y la artesanía, en lo que eran grandes expertos y bueno, pues realmente daban de comer al pueblo, sobre todo en atención a los muchos servicios que el ejército romano necesitaba en esa región, en la que muchos de los romanos jubilados pues también acababan con sus huesos allí precisamente por el hecho de sentirse después muy a gusto, ¿no? Y bueno, pues la influencia romana, como vemos, es bastante importante. Estratégicamente está en el centro de la península anatólica o de Anatolia, como queramos decirlo, en la actual Turquía. Y bueno, pues Pablo pudo moverse por un montón de lugares, pero especialmente por la península anatólica, en la cual él también nació, en Antioquía precisamente, y donde, bueno, pues él se desarrolló, nació en Tarso, pero estaba dentro de la región de la influencia de Antioquía. Y bueno, pues se sintió parte, ¿no? de esa cultura y del llamado de Dios a servir a estos que estaban al norte de donde él nació y se crió, que tenían una influencia romana, y sobre todo helénica. Se hablaba el latín, se hablaba el griego, como muchos habitantes de Judea y bueno, de todo Israel. Se hablaba con mucha normalidad el griego y se hablaba también en algunos casos el latín, cuanto más cercanos al occidente se estaba, ¿no? Aparte de las propias lenguas, ¿no? Como el arameo, que existían, y era el vehículo, ¿no? A través del cual el propio Pablo va a comunicarse en su carta en lengua griega. La gran lucha de Pablo a la hora de enviarlos y de escribir la carta a los Gálatas es la pelea, la lucha por la desidia cristiana. Es decir, Gálatas nos va a ser un revulsivo para los cristianos en el sentido de que nos va a invitar precisamente a no ser cristianos eh, muy poco conformistas o cristianos poco comprometidos, sino que nos va a enseñar la militancia cristiana. De inicio, Pablo quiere que la iglesia aprenda lo que significa ser cristiano militante en medio de un ambiente muy crispado y a veces muy complicado. También otro foco de pelea y de lucha de Pablo, y que vamos a ver muy claramente en todos los textos que vamos a ver durante estas semanas, es buscar un cristianismo eh, eh, que no se esté obsesionando o viviendo en las meras obras o en la ley, ¿no? Eh, Pablo va a hacer ostentosamente un alegato a favor de la gracia de Dios ofreciendo, al ofrecernos su salvación por medio de Jesucristo. Y lo que quiere realmente es que el cristiano crea en la promesa de Dios para su salvación y interiorice plenamente esta obra de Dios que quiere hacer en nosotros
y no solamente un cristianismo que, bueno, pues es muy visible, pero hueco y vacío por dentro, lleno de mucha ceremonialidad o de grandes tradiciones o culturas o cultura eclesial, por decirlo de alguna manera, pero muy poco de realidad interior en la vida de los cristianos. Y esta va a ser una de las grandes peleas que va a tener precisamente Pablo que enseñarnos. La gran batalla contra los judaizantes va a ser el gran látigo que los propios Galatas tienen contra ellos mismos, ¿no? Los judíos convertidos de las sinagogas de la zona cercana a esta región de Galacia se convierten, algunos de ellos se convierten, pero están demasiado lejos de Judea y las influencias que tienen son más cercanas a la idea de que un cristiano, si es judío, tiene que seguir guardando estricta y escrupulosamente la ley si quiere justificarse ante Dios. Y los judaizantes van a estar exigiendo no solamente a los gentiles recién convertidos que nada tienen que ver con la ley, el hecho de que tengan que circuncidarse para poder ser cristiano, que tengan que guardar todas las tradiciones y costumbres de la ley y que tengan además que guardar estrictamente la ley en todo su ámbito. Y Pablo va a luchar contra esa idea y contra los judaizantes. Si bien Pedro y Pablo, y en gran parte el autor de la carta a los hebreos, también gran parte de otras cartas, el propio Evangelio de Juan, por ejemplo, lucha contra los gnósticos y el pensamiento gnóstico. Aquí el acento que vamos a encontrarnos es la batalla contra los judaizantes, prácticamente. Aquellos que quieren imponer las obras de la ley y las meras obras como una forma de justificación y no la búsqueda de Cristo por la sola fe en la obra que ya Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y él va a tener una gran pelea con esto y con todos, incluso con el propio apóstol Pedro, como vamos a ver de forma muy resumida, por el hecho de dejarse llevar, ¿no? Por la hipocresía de los judaizantes. Es decir, manifestarse como judío ante los judíos plenamente y confirmando y reafirmando que la ley es muy importante y siendo ante los gentiles y ante el resto de los cristianos a la vez un férreo defensor de la justificación por la fe y por medio de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, realmente tenemos este campo de batalla que vamos a tenerlo constantemente en los textos de la carta de Pablo a los Gálatas. Y también como gran colofón, aunque hay muchas más temáticas, como por ejemplo la nueva vida del Espíritu y la obra del Espíritu en la vida del creyente y el vivir en el Espíritu, como vamos a ver también en textos posteriores, la idea de explicar qué es la libertad cristiana y enfocarla desde el punto de vista de lo que implica ser libres de tener que guardar la ley estrictamente, de cumplir para nuestra salvación y nuestra autojustificación ante Dios con la vida y el cumplimiento de la ley. Y expresar realmente que la justificación es por la obra de Jesucristo, ¿no? Es decir, Cristo viene a romper las cadenas de la muerte, del pecado, de Satanás contra la iglesia. Y esta libertad que nos trae es precisamente por la teología de la cruz y por la obra que emana de la obra de la cruz de Jesucristo para nosotros. Pablo hace este énfasis: estáis siendo llamados a ser libres y a vivir como libres frente a la doctrina de los judaizantes y frente al sentimiento que los propios Gálatas y habitantes de Galacia tenían contra la opresión de los romanos, de la que se sentían también muy llevados y muy dirigidos también en su interior, ¿no?
por las malas experiencias que habían tenido con este pueblo que había invadido su territorio, ¿no? Y que ocupaba también su territorio. El concepto de libertad en todos los aspectos, libertad de los esclavos, la libertad del cristiano como creyente que sirve a Dios y el énfasis en la promesa y en la fe como los verdaderos frutos y columnas que hacen que el Espíritu Santo obre a través de los cristianos y que vivamos ante Dios por medio de la obra del Espíritu y no tanto por una forma de vida que nos ata a ninguna tradición y a ninguna religiosidad que niegue la gracia de Dios y la fe en la obra de el propio Señor, de nuestro propio Señor Jesucristo. Lutero adopta esta carta de los Gálatas como algo muy propio y muy suyo. Realmente Lutero tenía tanto cariño por la carta a los Gálatas, y así lo vemos en su escrito, en la epístola, sobre la epístola a los Gálatas, bueno, igual que Pablo, ¿no? Pablo muy poderosamente las tintas para explicar la justificación, la fe en la carta a los Gálatas, como Lutero haría también en esta descripción y en este estudio y en reflexión que él hace también sobre la carta a los Gálatas, de la misma manera y anteriormente a la propia carta a los Romanos, que estudiamos ya el año pasado, el curso pasado, y que ya desarrolla de una manera más grande, ¿no? Gálatas es una carta anterior a la epístola a los romanos. En los romanos, digamos que el abanico se va a abrir mucho más grandemente en su extensión y explicación sobre la obra de la justificación por la fe, por la obra de Jesucristo y la salvación de los hombres. Y en esta carta vamos a encontrar extractado todo ese pensamiento y toda esa realidad que Cristo quiere transmitir a su iglesia. Tal es el cariño que Lutero tiene por esta carta que la llama su querida Catalina. Sabéis que Catarina Fombora era su esposa, ¿no? Y quería tanto a la carta a los Gálatas como quería a su esposa. Y la llama precisamente esa carta que le acompaña y la acompañará siempre, de por vida, a través de la historia, como la carta que escribe y abre la puerta y pone los pilares de lo que va a ser el anuncio de la reforma en el siglo XVI de la Iglesia Católica. Y en este propio texto de la carta a los Gálatas nos vamos a encontrar una gran fuente de inspiración para Lutero a la hora de escribir una de las mayores y mejores obras que tiene, como es el título de la Libertad Cristiana, que, bueno, pues hemos hablado mucho de ella y seguiremos hablando largo y tendido de ella por tiempo, ¿no? Él habla y fundamenta el hecho de que el cristiano tiene que ser es un ser completamente libre ante su Señor y a la vez totalmente esclavo de su Señor. Es decir, no va a aprovechar su libertad para hacer caer su vida en libertinaje, sino que va a someter el deseo del libertinaje a una en sujeción a Cristo para ser siervo de todos, libres total y absolutamente de todos, como él explicaba en esta carta, pero a la vez esclavo y siervos de todos los hombres, con voluntad propia, por el deseo de servicio que los cristianos hemos de tener y de manifestar con nuestra vida al mundo entero, ¿no? Pablo se hace adalid, o un héroe, o líder en este sentido de ello, porque a pesar de todas las vicisitudes y persecuciones que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a lo largo de esos 3, 4 viajes que realiza, no vemos ninguna gloria alguna hacia él. No aparece en ningún momento como alguien glorioso, heroico y maravilloso, sino que aparece siempre como una persona y un apóstol puesto en duda,
perseguido, descreído, en el que muchos habían puesto una gran falta de confianza por su pasado y por haberse opuesto, sobre todo especialmente entre el sector judío, por haber renunciado al judaísmo en favor de la obra de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo para proclamarlo con toda su vida y con toda la fe que Dios le dio en aquel momento. A eso somos también invitados tú y yo hoy día, a vivirlo de forma heroica y a militar como cristianos en base a este privilegio que tenemos de la fe y de la libertad que Cristo nos ha dado por su obra en la cruz. La temática de Gálatas es plenamente cristológica, está centrada en Cristo, todo su mensaje es Cristo y su obra, y la teología de la cruz emana y fundamenta como raíz fundamental de este escrito. Sin la cruz no recibimos nada y de la cruz recibimos absolutamente todo. Es decir, recibimos la gloria posteriormente, pero también recibimos la inmensa gloria como cristianos del don de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para que los cristianos podamos vivir la fe cristiana con auxilio divino y podamos ser guiados por Él para hacer la obra de Dios conforme a su voluntad. Pablo, apóstol, dice en el capítulo 1: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros. Voy a dar unas breves pinceladas de todo el texto de Gálatas, algunos textos fundamentales que llaman nuestra atención y que nos inauguran las temáticas fundamentales de la carta y que vamos a profundizar en ellas posteriormente a lo largo y ancho del resto de los estudios. Y lo primero que vemos es que quien lleva y quien predica el Evangelio y la autoridad con la que Pablo como apóstol y pastor de la iglesia enseña es precisamente no por mérito propio, no porque él piensa que es más que nadie, sino porque ha sido llamado, ¿eh? Llamado por Dios para proclamar el Evangelio de la cruz de Cristo y de su resurrección. Y que todos aquellos que están al lado de Él y que se unen a Él en obediencia a la palabra de Dios y a este Evangelio, realmente lo que reciben como fruto es la gracia y la paz de Dios para ellos, ¿no? Es decir, nos está invitando precisamente a poner atención en lo que Él va a decirnos precisamente a través de estos textos, porque lo que nos quiere comunicar es realmente importante. Pablo también hace un énfasis muy importante también en el capítulo 1 de Gálatas acerca de la importancia de no predicar evangelios diferentes. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, ¿no? Y tal es la seriedad de proclamar un evangelio diferente que Dios sujeta bajo maldición a todo aquel que violente y viole el evangelio y lo exponga como si fuera una nueva religión en la que el hombre tiene que ganarse su salvación de alguna manera, o en una religión de obras haciendo inútil o haciendo de menos la obra santa de Cristo en la cruz del Calvario. La maldición que recae sobre el que se justifica por sus obras y no por la fe en la obra de Cristo es enorme. Y el énfasis, este texto cae como una roca precisamente a los pies de aquellos que de esta manera piensan que han de vivir, ¿no? Y bueno, pues Pablo va a enarbolar este texto como una gran parte importante de aviso, ¿no? Hacia aquellos judaizantes especialmente que se oponen precisamente a la obra de la gracia y la obra de la cruz de Cristo como forma de salvación.
Dice en el capítulo 2, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le echa valentía después de haber relatado cómo él fue recibido por Pedro y cómo él respetaba a Pedro como su maestro, uno de los maestros en su formación cristiana, cuando visitó la iglesia de Jerusalén y aún fuera del ámbito de la iglesia de Jerusalén, en la influencia que el propio Pedro tenía, había una admiración mutua, por supuesto. No veo que Pedro y Pablo estén peleándose, como muchos teólogos están queriendo decir, esa pelea entre Pedro y Pablo, a ver quién tenía más razón. En manera alguna, hay un profundo respeto entre ambos pastores de la iglesia y realmente Pedro cae, como os decía, en la hipocresía de los judaizantes. Tenía miedo de caer mal al sector judío y cuando estaba con ellos parecía un judío más. Y cuando se juntaba con los gentiles o con otros cristianos, juraba y y perjuraba que la obra de Cristo era por medio de los méritos de nuestro Señor y no de otra manera. Y Pablo, que lo ve comiendo y participando de ciertas ceremonias, guardándose de los judíos y guardándose de los cristianos, con el miedo y con la propia justificación, autojustificación ante ellos por sentirse mal por algo que no había hecho muy correctamente. Pablo finalmente le reconviene aparte, le toma aparte, le reconviene y dice, no, hombre, Pedro, tienes que ser un ejemplo para los hermanos, no puedes negar con tus hechos lo que predicas en el púlpito. Tienes que hacer exactamente eso que, que Cristo te ha enseñado y no tener miedo a que los judaizantes nos pongan de vuelta y media, como decimos en España, es decir, nos insulten, nos miren mal o nos agravien. Nos debe dar exactamente lo mismo, aunque suframos realmente emocionalmente como seres humanos. Nuestra fe tiene que estar muy anclada en los principios de la obra de la cruz y no movernos de ellos, ¿no? Y por supuesto, no obligar a aquellos que no tienen nada que ver con la ley a querer cumplir con una ley, ¿no? Es algo absurdo que se cae por su propio peso, pero que Pedro cayó y Pablo, con mucha humildad y mucho cariño, le reconvino, ¿no? Esto es parte de cómo estaba ya el asunto en medio de la iglesia de los Gálatas. O sea, si el liderazgo ya estaba así, ¿cómo no estarían los miembros, no? Entonces, el motivo de la carta a los Gálatas se justifica precisamente con este acto, ¿no? Pablo lo va a usar y no va a tener ningún miedo de exponerlo, ¿no? Y de decirlo. Hay un texto maravilloso que a mí me encanta y que no quiero olvidar nunca. Es este texto que encontramos en el versículo 20 y 21 del capítulo 2 de Gálatas. Yo creo que el eje vertebral sobre el que la carta se va a mover precisamente es esta experiencia que él tiene de Cristo en su vida y sobre todo este énfasis que hace sobre el crucificado, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa, esa simbiosis, esa fusión del apóstol Pablo en su experiencia cristiana y de todo cristiana, tú que me estás escuchando en este momento, ya sea en este instante o en la grabación que estamos haciendo. Esta fusión que, que el cristiano tiene que tener con la obra del crucificado y ser uno con él es fundamental. Dice, ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Es decir, la obra de la cruz hace todo lo que necesitamos precisamente para nuestra justificación, hace todo lo que necesitamos para nuestra salvación,
hace todo lo que necesitamos para estar a bien con Dios y después de esto, en la base a la promesa y a la gracia, Dios hace que Cristo habite en nosotros por la obra del Espíritu, de manera que somos fusionados completamente con Cristo e inseparables con Él cuando vivimos en el Espíritu y en la libertad cristiana que Él nos ha dado. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la manera en que Él viviría, en la forma en que Él vivió, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esta manera dejamos que Cristo sea el que viva cada día a través de nosotros en este mundo. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque es algo enorme el privilegio que tenemos como seres humanos de que Cristo, de que Dios a través de nuestra vida haga su obra, proclame su gloria y demos buen ejemplo de la fe por esta fusión que tenemos con Él, esta confianza en la obra de su cruz, en el arrepentimiento y la fe en Él y en la vivencia de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Dice, Él que se entrega por mí, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios. No, la necesito fundamentalmente en mi vida, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, hacer inútil la obra de Cristo es el gran pecado contra el Espíritu Santo y el pecado que condena a los hombres, ¿no? No podemos hacer inútil la obra de Cristo intentando justificarnos por las obras, por la mera ley, sin el Evangelio. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, llamando la atención de los judaizantes, vosotros que queréis hacer cumplir los ritos, las formas, los sacrificios, la circuncisión, que queréis que los cristianos vivan como un judío realmente, olvidando que Cristo no solamente nos trae la bendición de el haber vivido en la ley y la ley misma, sino que también nos trae la gracia y con ella la salvación. Es decir, eso es el Evangelio para nosotros. Ley y Evangelio se suscitan continuamente en esta carta y es un baile, un vals que hace y que tiene una gran singular belleza en la exposición como Pablo nos enseña a bailar este vals entre la ley y el Evangelio, de manera que hagamos un uso bueno de la ley y no olvidemos es que la esencialidad de nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, nos recuerda la propia ley. Dice, y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este texto que toma de Habacuc, del profeta Habacuc, hay unas grandes referencias al Antiguo Testamento, a los libros de los profetas, a la vida de Abraham y a la experiencia de los patriarcas dentro del propio texto que vamos a ir viendo. Enriquece sin duda alguna este texto que vamos a leer con más cuidado a lo largo de estos días. Y bueno, pues el justo vivirá por la fe. Y se nos va a explicar por qué fe. Por mi fe, la fe que yo tengo dentro, con la que yo nazco, absolutamente no. O sea, no es mi fe. Ni siquiera yo tengo fe. Es la fe que recibo de Cristo, incluso para creer y para ser justificado ante Él. El justo por la fe vivirá, por la fe en lo que Jesús ha hecho y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo va a jugar con el ejemplo de Abraham, llevándonos al espíritu de la promesa que hizo Abraham. Es decir, ni Abraham siquiera tuvo que plantearse una vida de obras para su justificación o de
el cumplimiento de los ritos para su justificación, sino la fe en Dios, la fe en Cristo mismo, que es quien le llama, quien es quien le da la promesa. Abraham no vive con miedo ante Dios, vive en la esperanza de la promesa de un heredero y de una gran herencia. Y ese debe de ser el espíritu, el no tener miedo, el no tener angustia, el no sentirnos esclavos, sino libres, verdaderamente libres. ¿Y libres por qué? Dice Galatas 4. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual aclama Abba, es decir, papá, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo o hija, también heredero o heredera de Dios por medio de Cristo. Es decir, el espíritu son esas arras de la promesa de Dios de que recibimos la vida eterna y que nos es dada juntamente en el bautismo y que se manifiesta a través de nuestra vida en la entrega de nuestra vida a Dios diaria y perseverante. Y es así, ¿no? Ya no somos esclavos, no, no tenemos un señor que sea un hombre, sino que somos dueños, somos propiedad de Dios y esa propiedad nos la ha dado con el sello del Espíritu y el Espíritu no hace que tengamos miedo, sino que hace que llamemos a Dios Padre, ¿no? Y tengamos esta cercanía a Él como un Padre. Es algo hermoso en lo que meditaremos con más tranquilidad más adelante. Dice de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo insiste en el ejemplo de Sara y Agar en el capítulo 4 acerca de la realidad en la que como cristianos vivimos y debemos de vivir como libres y no como esclavos, ¿no? No estamos sujetos a la esclavitud ya del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás, aunque todavía a veces sufrimos de esos coletazos que nos da, pero hemos sido liberados del poder del mal por la obra de Cristo en la cruz. No podemos sujetarnos a a las formas de vida anteriores, ¿no? Sino a la gran realidad nueva que nos trae la vida en el Espíritu. Gálatas 5 dice, estad, versículo 1 en adelante, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Eh? Estad firmes en la libertad, que nadie os quiera cargar sobre vuestras espaldas el peso de tener que justificaros ante Dios por obras humanas, sino liberarnos por lo que ya Cristo ha hecho. Y esto nos hace depender plena y continuamente de Cristo. No podemos deshacernos de Él, le necesitamos en todo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no volvamos atrás. Estamos aquí firmes, sin movernos, pero no vamos a retroceder, no vamos a volver a las antiguas costumbres. Que aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo, como decían los judaizantes. No aprovechará de nada si te vuelves a circuncidar. ¿Qué vas a ganar con eso? Dice Pablo a los gentiles que están escuchando la voz de los judaizantes. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es más, cuando nos intentamos justificar por nuestros propios méritos y medios ante Dios, o pensamos que la salvación es algo en lo que las obras humanas tienen que intervenir de alguna manera visible, nos caemos de la gracia. La gracia es regalo, es don de Dios. Es algo que no merecemos, pero que nos es dado. Y es algo que recibimos plenamente de Dios y que no, como os decía, no merecemos en absoluto, pero que necesitamos plena y totalmente para ser justificados ante Dios, ¿no? Y ser perdonados nuestros pecados para podernos presentar ante Dios. Es decir, no podemos
No podemos justificarnos en absoluto por la ley y cuando lo hacemos caemos de la gracia, ¿no? Caemos como cayó Luzbel y se convirtió en Satán, ¿no? Caemos como ángeles caídos cuando vemos que esto es así. Con lo cual, ninguna justificación como o ninguna apariencia como ser humano es la que nos justifica, sino el arrepentimiento, el mostrar actitud de arrepentimiento frente a nuestro pecado. Y esto es lo que Pablo quiere enfatizarnos también, porque quien se arrepiente y confiesa su pecado, realmente lo que hace es reactivar la gracia en favor de él, la gracia de Dios a favor del que confiesa sus pecados. Pero el que se retiene incólume y no los confiesa, cae de la gracia. Y cuando cae, cae con un gran golpe sobre sus espaldas. Andad en el Espíritu, dice Pablo en el capítulo 5, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esa es la clave de la vida cristiana. La vida cristiana es dejarse llevar por la obra del Espíritu. ¿Y cómo detectamos la obra del Espíritu en nosotros? Por estar en comunión cercanos a la palabra de Dios y en la oración con Jesús. Ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Y esa va a ser la que nos hable en cada momento y etapa de nuestra vida, guiándonos hacia qué hemos de hacer. Desde las cosas más sencillas, desde elegir entre un puré y una sopa, o un solomillo y unas albóndigas, a elegir un lugar a donde poder predicar o acercarnos a una persona para predicarle el Evangelio cuando ésta necesita también del consuelo de Dios y de la búsqueda de Dios. Es decir, el Espíritu tiene que ser todo en nosotros y debemos de ser llevados por Él, como Pablo nos enseña. Así que andando en el Espíritu es que Cristo nos quiere encontrar y nos invita a reflexionar, a reflexionar, perdón, en esta carta que vamos a tener durante estas semanas, como os decía, como principal piedra para pulir, diamante para pulir, y que esperemos sea de bendición también para todos nosotros. Termino esta exposición de introducción a la carta a los Gálatas. Espero que haya podido conseguir como objetivo el poder, el haber puesto un poco en sintonía el contexto, el momento y las circunstancias que rodean esta carta, los motivos por los que Pablo la escribe y la importancia que tiene para nosotros como cristianos luteranos en el día de hoy. Y bueno, pues como ya iremos viendo poco a poco, ya desde la próxima clase, donde veremos la salutación de Pablo y ya veremos todo con un poco más detalle y más tranquilidad a través de todos los pastores que vamos a participar en este estudio, pues solamente invitarte a que sigas asistiendo y a seguir muy de cerca estas reflexiones en la que juntos nos vamos a edificar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que queremos compartir en referencia